Muy buen día a todos los televidentes de su canal católico Utzig Ajao. Nos encontramos de nuevo con ustedes en estos programas que dedicamos a la teología. La teología tiene una finalidad, la teología católica, que es la de evangelizar, es decir, la teología es la materia prima para poder evangelizar. ¿Por qué? Porque no podemos hacer teología, hemos hecho por esta opción teológica, sin escuchar antes a Dios, sin sentirnos y experimentarnos amados por Dios. Solamente de esta manera, desde el encuentro personal con Él, personal significa a través de la palabra escuchada, meditada, reflexionada y hecha vida de nuestra vida, carne de nuestra carne, hechos un mismo pensar y sentir con ella, es decir, encarnar esa palabra en nuestro cuerpo, en nuestra carne, y también el amor de Dios que se haga uno, o mejor dicho, eleve el amor humano, promoviéndolo, purificándolo, hasta llevarlo a la perfección. Y así, hechos palabra de Dios, hechos amor de Dios, pues la misma palabra y el mismo amor de Dios tienden a manifestarse a través de nosotros. ¿Y eso qué significa? Evangelizar, transmitir la palabra, que no es nuestra, la hemos recibido, y el amor de Dios, que tampoco es nuestro, sino que lo hemos recibido. Teología es el estudio de los encuentros personales. Un encuentro personal primero con Dios y provocar un encuentro personal, no en el sentido de obligar, sino personal, libre y voluntario, con los demás. Y eso es evangelizar, provocar encuentros personales con Dios. Hemos ido viendo cómo es que Dios se ha manifestado a sí mismo en una forma progresiva en la Escritura, es decir, una forma que podríamos llamar evolutiva, desde el punto de vista de los hombres, que van entendiendo poco a poco cómo es Dios, pero en la medida como Dios se va revelando. Dios siempre es crítico ante los prejuicios de los hombres, porque sus pensamientos no son los nuestros. Nosotros tendemos a encajonar, tendemos a enmarcar, tendemos a poseer, ¿verdad? Esto es Dios, definiciones, delimitaciones, y entonces Dios dice, cuidado, no se hagan imagen mías, y eso sería idolatría, es decir, reducir a Dios a nuestro pensamiento, a cosas materiales, etc. Bien, eso es la verdadera idolatría. En cambio, Dios se va manifestando poco a poco. ¿Y cómo vemos que se va manifestando? Quitando y evitando los prejuicios humanos de la historia, de culturas, tradiciones, costumbres. Dios se ha revelado como el que me amó, me ama y me amará siempre. Y además, como vamos a ver hoy, el que es eternamente fiel. Es fiel en su amor primero, en su amor constante y permanente, y es fiel en un amor eterno. Bien, la fidelidad. Por lo tanto, ya hemos visto, ahora se trata de juzgar. Bien, y después veremos el actuar. Juzgar en el sentido de las personas, las gentes, yo mismo, cada uno de nosotros, ¿hemos tenido un encuentro personal con Dios? ¿O hemos reducido a Dios a una serie de ideas geniales, de dogmas, de cosas que me interesan para mi provecho? Vamos a juzgar, y estas preguntas las tenemos que poner sobre el tapete. Nuestro Dios es un Dios de normas y de leyes, y juzgamos a los demás según las normas y leyes y prejuicios que tenemos. Ahora bien, ¿cómo yo puedo saber que voy en el camino de un encuentro personal con Dios? ¿Y cómo puedo ir sabiendo que he tenido un encuentro personal con Dios y estoy provocando un encuentro personal de los demás con este Dios que es amor? Hemos descubierto también que desde nuestros prejuicios
Cuando decimos Dios, creador, Padre, providente, desde nuestros prejuicios tendemos a manipular, ¿verdad? Y entendemos todo desde una religión naturalista, que ya hemos explicado. Ahora bien, ¿en qué sentido Dios? Es creador, es Padre y es providente? Lo hemos visto también en anteriores programas. Solo lo indico, si alguno todavía no lo tiene claro, pues puede ir viendo los anteriores programas en YouTube o en Utzich Ahau. ¿Es real un encuentro personal con este Dios Padre, Creador, Providente, cuando no solo es de creador ante criatura? O sea, de criatura que se acerca a su Creador, sino que hay un encuentro personal cuando es de hijo a amor paterno, amor filial a amor paterno. Es distinto, ¿eh? La cuestión criatura-creador se desenvuelve en poderes, en satisfacción de necesidades. En cambio, el hijo ante el padre es mucho más que eso. No es lo material, sino que hay un afecto que es superior a toda la realidad material. Hay un amor gratuito, un amor compasivo, misericordioso, y un amor sacrificado. Un padre que es capaz de sacrificarse por su hijo y espera de su hijo que tenga ese mismo amor. Esa es la diferencia del Dios que se nos ha revelado al Dios que nosotros quizás pues tenemos nuestros juicios. Es un encuentro basado no en poderes, para que entendamos, en milagros entendidos como prodigios, como eventos y acontecimientos extraordinarios que nos pueden sorprender y nos pueden llevar a la admiración. No es ese tipo de encuentro. Ese tipo de encuentro es válido, bien, ante el poder de Dios, bien, pero eso no es personal todavía. Se trata de persona a persona, es decir, en la palabra y en el amor. En la palabra y en el amor. Por ejemplo, un papá que está, por diversas causas, se ha ido al extranjero, pongamos lo típico de acá, se ha ido a los Estados Unidos, pero ha dejado 4 niños pequeños con su sola mamá. El papá desde Estados Unidos cumple con su providencia, su ser providente, enviando dinero pues cada mes, y bastante, ¿verdad? Y compra regalos allá para sus hijos y se los da. ¿Ustedes piensan que los hijos estarán contentos? No. ¿Por qué? Porque necesitan la presencia del papá. Ya le puede dar todos los bienes materiales de este mundo. Ellos solamente quieren el afecto, el amor paterno, ¿verdad? Pues, de una forma que podemos comparar, pero infinitamente superior es Dios. Y esto es lo que tenemos que captar para saber que se trata un encuentro de persona a persona. Tú puedes tener en cuenta el poder de Dios que te da los bienes, que satisface todas tus necesidades materiales, espirituales y lo que fuere, pero si no lo ves personalmente, como que te falta algo, ¿verdad? Y eso es precisamente lo que intenta la teología, provocar, en el sentido de ofrecer a nuestra libre voluntad el Dios personal. No se trata solo de reconocer al dador del ser, sino reconocer la relación interpersonal, afectiva, amorosa, de amor filial hacia un amor paterno. Un encuentro, y vamos a ir más lejos, ¿por qué? Porque la Escritura nos dice que hay que ir más lejos. Se trata de un encuentro de sentimientos personales. Ahí sí que el corazón, el sentimiento, la persona en su totalidad entra en acción. ¿Bien? Un encuentro de intenciones. Esto lo podemos ver en el capítulo 15 de
Lucas, con las 3 parábolas, y específicamente la del hijo pródigo, donde Jesús revela un papá bastante diferente a lo que nosotros entendemos. Claro, esta escritura, este texto ha sido mal interpretado constantemente, pero hemos de ir hacia la intención profunda. Vamos a irlo viendo poco a poco, lo leen en sus casas, ¿verdad? San Lucas, capítulo 15, de los versículos 11 al 31. Y ahí podemos ir descubriendo los sentimientos del padre, los sentimientos del hijo pródigo, los sentimientos del hijo mayor, y vemos este encuentro y desencuentro con los sentimientos. Vemos aquel que tiene a Dios como papá amoroso y misericordioso, y aquel que tiene a Dios como papá legalista, normativo, y en definitiva no lo tiene como padre, sino como amo, dueño y señor, que se le puede reclamar. Yo he hecho tanto y tanto y tanto, tú me tienes que pagar tanto, ¿verdad? Este ha perdido todo, por lo tanto tú le tienes que castigar y le tienes que humillar. Pero ¿qué es eso de ofrecerle todas las cosas? No cabe en nuestra forma de pensar, pero hemos de irla cambiando, cambiar de mentalidad para saber qué es Dios, quién es Dios y cómo es Dios. Vamos a interpretarlo todo desde las características que nos indica San Juan Pablo II en Dives in Misericordia, en el número 6. Este programa está grabado el día de hoy por la noche. Pues el Papa Francisco va a convocar a un año de jubileo sobre la divina misericordia, sobre la misericordia. Meditaremos todo el año desde la misericordia. Y este texto no habla en ningún momento de misericordia, ¿verdad? Pero la describe perfectamente. Es que la Biblia no dice misericordia. Ya estamos como protestantes, ¿sí? Pero lo explica y dice qué es y de qué se trata la misericordia. Partimos desde este punto. Dios se ha manifestado a sí mismo, y en la Escritura lo veíamos con toda este chorro de citas bíblicas, que Dios es fiel, pero es fiel a su paternidad, es fiel a su amor paterno, es fiel al amor que desde siempre siente por su Hijo. Y esta fidelidad se expresa en la parábola del Hijo Pródigo, estamos viendo, en la inmediata prontitud para acoger a un niño, a un hijo que se había perdido, pero que vuelve, que regresa. Y sobre todo expresa la alegría, la fiesta que generosamente ofrece por su regreso. Este padre no mira las cosas que el hijo ha malgastado, no está pendiente ni siquiera de su ética, si se ha portado mal o se ha portado bien, sino que solamente mira, es mi hijo, nada más. Eso es lo que cuenta. Bien, Dios Padre es fiel a sí mismo, no puede negarse a sí mismo, y Él es Padre, y por lo tanto los sentimientos de Padre están siempre ahí. Eso sí, nos deja que construyamos nuestra vida libre y responsablemente, y si tú decides por perderte, te pierdes. El Padre sufre, pero respeta tu decisión de perderte. Pero si regresas, ahí sí que te manifiesta todo su ser paterno. Para Dios el regreso del Hijo significa salvación. ¿Por qué? Porque un hijo es un bien fundamental, y aunque haya malgastado todos los bienes creados, queda todavía su humanidad, que ha sido encontrada de nuevo. La alegría del Padre se encuentra centrada en la humanidad del Hijo perdido, es decir, en su dignidad. El Padre es solícito por la dignidad del Hijo,
¿eh? Y es una solicitud que es medida de su amor. Por eso, Dios lo podemos definir como San Pablo en 1 Corintios 13 en el himno de la caridad. El amor es paciente, el amor es comprensivo, el amor es servicial, el amor lo perdona todo, lo excusa todo, todo lo aguanta, todo lo soporta, todo lo sufre, pero tampoco se alegra del mal, sino que se alegra del bien, en la verdad. No es un amor sentimentalista, sino es un amor verdadero, en la verdad, y te quiere en la verdad. Eso es fundamental también, porque si no reduciríamos a un amor sentimentalista, es decir, mucho afecto, mucha fiesta, mucha cosa, pero vaciada de contenido. Es decir, de nada sirve, ¿verdad? Vamos a ver entonces estos sentimientos del Padre hacia sí mismo. Fidelidad, paternidad y eterna. Y también estos sentimientos del Padre hacia el Hijo. Él ve su dignidad de hijo. Tú eres mi hijo, ¿verdad? Y tú como hijo eres más importante que todo lo creado y todos los bienes creados. Tú eres mi hijo y tú vales por lo que eres, no por lo que tienes o dejas de tener, no porque tengas salud o estés enfermo, no, tú eres mi hijo. Esto es fundamental. Vamos a ver también los sentimientos del Hijo hacia el Padre y hacia sí mismo. Hemos visto los sentimientos del Padre hacia sí y hacia el Hijo. Ahora, del Hijo hacia el Padre y hacia sí mismo. El Hijo, al ser acogido, no se siente humillado. Esto es muy importante, ¿verdad? Uno tiene que humillarse delante de Dios y decir no valgo nada, no soy nada. Esto no es bíblico ni es cristiano, ¿verdad? Y no se siente humillado, sino al contrario, se siente hallado de nuevo y revalorizado por lo que es. El Hijo se siente, digámoslo así, resucitado, es decir, vuelto a nacer, nacer de nuevo, nacido de nuevo. Lo pasado, ha quedado en lo viejo y ahora como que hay un nuevo vestido, es decir, un nuevo anillo, sandales en los pies, una forma de volver a nacer, una forma de poder volver a empezar, valorado por el bien de su dignidad humana. Es un bien inviolado, un bien hallado de nuevo. El Hijo descubre la verdad de sus acciones y de sí mismo. Su dignidad, para él perdida, y ahora vuelta a hallar. El bien que se ha hecho es tan grande que el Padre parece olvidarse de todo el mal que el Hijo había cometido. El Hijo siente cómo el Padre revalida, promueve y extrae el bien de todas las formas del mal. Fijémonos bien cómo es la acción del Padre. El Padre vence con el bien todas, absolutamente todas las formas del mal. Vamos a ver ahora el encuentro de sentimientos. Los sentimientos del Padre encontrados con el sentimiento del Hijo y los sentimientos del Hijo encontrados con el sentimiento del Padre. Hemos reparado nuestro origen, de dónde procedemos. Hemos reconocido el amor de Dios, que nos creó y nos conserva, es decir, nos mantiene en su providencia, y que nos dirige hacia la eternidad, nos orienta hacia ella, no imponiéndose, sino dejando que construyamos nuestra vida libre y responsablemente, al punto dramático que podemos elegir por la muerte y por el infierno, ¿verdad? Porque tenemos la libertad. Dios no nos obliga a salvarnos, ¿verdad? Es decir, Él es todo amor y es por el amor que nos atrae. El que se siente y se deja atraer va hacia Él, pero el que no, pues no. Vamos a ver. La novedad cristiana se basa en ser llamados a la filiación.
es decir, a ser hijos propios de Dios Padre. Jesús, resucitado, llama a sus discípulos mis hermanos. Mis hermanos. Hay una novedad, ¿verdad? La encarnación del Hijo tiene una función. ¿Cuál? El que lleguemos a ser hijos de Dios. No como criaturas, sino como Él es, Hijo propio de Dios. Que lleguemos a la fraternidad con Dios Hijo, por la acción de Dios Espíritu Santo. Y es ahí donde descubrimos la máxima dignidad humana como hijos de Dios. Nos dice el Magisterio de la Iglesia en Gaudium et Spes, el número 19. La razón más alta de la dignidad humana consiste en la vocación del hombre a la comunión con Dios. Esta es la mayor razón de nuestra dignidad, el ser llamados a la comunión con Dios. El hombre desde su nacimiento está llamado a dialogar con Dios. Dialogar, a un trato amoroso, personal, libre, voluntario. Pero el hombre no llegará a la verdad hasta que reconozca el amor de Dios que lo creó y lo conserva. Cuando una vez reconocido, se entregue confiadamente a ese amor. Ahí está la clave de nuestra fe. ¿Bien? Después de desenmascarar todos los prejuicios y falsas imágenes de Dios, como hemos visto en programas anteriores, ahora se trata de provocar un encuentro personal de hijo a padre con Dios. Provocar el inicio de una relación nueva, una convivencia filial con Él mediante el diálogo amoroso. ¿Y esto cómo se realiza? San Pablo nos lo dice, el Espíritu Santo ha sido derramado en nuestros corazones, ¿verdad?, para que podamos decir y exclamar, Abba. Lo dice en arameo, que es la palabra usada por Jesús para dirigirse a Dios. Abba, que significa papito, papá, padre. Pues esa es la prueba de que somos hijos de Dios. Bien, que se nos ha dado el Espíritu Santo que nos hace capaces de entrar en la relación interpersonal con Dios como Jesús lo hizo, ¿verdad? Ustedes cuando oran digan Padre nuestro, ¿verdad? Abbanu, es en arameo. Bien, papá nuestro. Bien, vamos a ir mirando, y con esto terminamos el día de hoy, un poquito, paso por paso, la parábola del hijo pródigo que cuenta el Evangelio desde esta visión de la misericordia y desde la opción teológica que hemos hecho para poder ir juzgando. La parábola del hijo pródigo nos sucede cada vez que pretendemos apropiarnos las criaturas por derecho. Creemos que las realidades temporales son un derecho. No es algo donado gratuitamente para transformarlo en orden al amor a Dios y al prójimo, sino que tomamos las realidades temporales, las criaturas, como por derecho, son mías para poseer. Y lo peor, sustituyéndolas por el Creador. Sustituir lo creado, el Creador por lo creado. Eso es el pecado, en definitiva. El pecado es un mal terrible para nosotros, ¿verdad? La gente piensa, no, el tener mucho, el vivir de lo creado, eso es lo que te va a hacer feliz. No, tarde o temprano te vas a dar cuenta que no, como el hijo pródigo, ¿verdad? El problema es que la independencia, la autosuficiencia, el olvidarse de Dios, el olvidarse del Creador, nos destruye y nos lleva a las máximas cumbres de la miseria humana, tarde o temprano. El hijo le pidió la herencia que le correspondía para irse de casa y hacer su vida por cuenta propia. Una vez se marchó, porque ahí tenemos todo lo creado, tú lo puedes tomar y puedes hacer de ello lo que quieras, ¿verdad? El Padre no te envía rayos y truenos y maldiciones para que no tengas nada, ¿no? Pues ahí está, bien. Malgastó todo hasta quedarse en la miseria. Pero lo que más duele
no es la miseria material, ¿eh? Porque se queda en la miseria materialmente hablando, sino lo que más duele a este hijo es la miseria espiritual. ¿Por qué? Porque se queda sin el amor. Se queda sin reconocer su dignidad de hijo de Dios. Uno puede quedarse sin lo material, pero mientras tenga su dignidad, tenga amor, ¿verdad? Y sepa su dignidad de hijo de Dios, tranquilo, ¿verdad? Miremos toda la serie de mártires que tenemos en nuestra iglesia. En la carta de los Hebreos, Pablo elogia a los hebreos, el autor de los Hebreos, porque no es Pablo, elogia a la comunidad de los hebreos porque no han tenido ningún reparo en perder todo lo material, todo sustento material, casa, poder vender y comprar en el mercado, todo, porque tenían un sustento superior, la dignidad de hijo de Dios. Y Pablo, el autor de los Hebreos, sigue diciendo, pero todavía no han llegado hasta la sangre. Ánimo, ¿verdad? Hasta el martirio. Bien, es la situación del hijo pródigo tan miserable que uno llega a trabajar cuidando cerdos. Claro, esto lo tenemos que entender, qué significa cuidar cerdos, ¿verdad? Porque hoy en día puede ser un trabajo digno, ¿verdad? De pobre gente, ¿verdad? No. Al punto que queremos comer la comida que dan a los propios cerdos. Esto lo que significa en los evangelios es que llegamos al punto de adorar otros dioses que no son Dios. Pensemos que en el Imperio Romano el puerco, el cerdo, era un animal sagrado. Ahora creo que es el elefante en la India, ¿verdad? Pues en aquella época en el Imperio Romano era el cerdo, ¿verdad? Era el animal sagrado, que para los judíos, para el judaísmo, era un animal maldito, ¿verdad? Estaba prohibido comer carne de puerco, ¿bien? Y la comida que daban a los propios cerdos, es decir, el cerdo implicaba los dioses, es decir, se llegan a adorar otros dioses que no son Dios, sino que son ídolos. Aquí podemos hablar, como Pablo, ¿verdad? La verdadera idolatría, el ídolo, es la codicia. Esa es la verdadera idolatría. El dinero, la fama, el placer, entre otras cosas. Como dice la parábola, nos quedamos enredados en preocupaciones y tensiones de una vida meramente terrena, pasajera. Que si el comer, que si el vestir, el disfrutar, el asegurar el día de mañana, que si estudio, si trabajo, pero no llegamos a reconocer el amor de Dios, Creador, Papá, Providente. Abandonamos la dignidad de hijos de Dios, es decir, queremos alimentarnos de la basura, porque nosotros no somos animales entre animales. El hijo pródigo se ve como un cerdo, porque quiere comer la comida de los cerdos. Y cuando tú te olvidas del amor de Dios, vas a llegar a querer alimentarte de la basura y vas a creer que eso es un tesoro y vas a confundir la basura con alimento. Son cosas que no te van a dar la felicidad, porque tú eres hijo del amor, no eres hijo de la tierra, no eres hijo de los bienes creados, y eso te va a llevar a la desgracia de sentirte huérfano. Te va a venir la tristeza, te va a venir la depresión, te va a venir la soledad, te va a venir la desnudez. Hijos de la nada. Recuerden a Adán y Eva en el paraíso, después de pecar, ¿qué les pasó? Pues todas estas son las consecuencias del pecado. Sigue contándonos la parábola cómo el padre, fiel a sí mismo, esperaba al hijo. Porque es una relación de libertades. Y el padre, fiel a sí mismo, espera al hijo. No va por el hijo, le agarra del pescuezo y le lleva a casa. No, lo espera. Lo espera. Esa es la verdadera paternidad. ¿Y por qué Dios no hace nada para cambiar las cosas? Por esto precisamente, ¿verdad? Porque respeta nuestra libertad, porque si no sería un Dios impositivo.
en ese corazón paterno, el amor por el Hijo no había desaparecido, todavía está. Mientras está vivo, hay esperanza. Por eso el Padre espera. El amor de ese papá para con el Hijo se había dilatado más y más en esa espera de recuperar y dignificar a su Hijo. El amor es así. Recordemos 1 Corintios 13. El amor espera siempre. Sabe que nuestra mayor dignidad se encuentra en la convivencia con Él, en la comunión con Él. El amor me quiere en casa. El amor no quiere mis cosas, sino que me quiere a mí. No quiere verme con la afectividad rota, sino quiere verme con un corazón lleno, rebosante de amor, feliz, como el de su Hijo Jesús en la cruz. Mucha gente hoy en día piensa que el amor no vale, que el amor no vale para nada. ¿Por qué? Porque lo reduce a un mero sentimiento, a puro emocionalismo. Pero es que hemos sido creados para el amor. Y vivir el amor en la verdad. Nuestro corazón andará inquieto hasta que no descanse en el amor, pero en el amor de Dios. El amor no consiste en dar la herencia y recibirla, como en el caso del hijo pródigo. Esto es un primer paso. Es lo que hizo el Señor al darnos en la administración los bienes creados. Pues domínenlos, es decir, que no sean dominados por los bienes creados, sino al contrario. Transformen toda la realidad creada para amar a Dios y para crear fraternidad, para ser una sola familia en toda la humanidad. El amor verdadero consiste en el poner todo en orden a ser una sola familia y una gran fraternidad de hermanos. Hasta el punto de dejarlo todo y dárselo a los pobres, por el bien de la familia y de la fraternidad. Hasta el punto de negarse uno a sí mismo, por el bien de la familia y de la fraternidad. Hasta el punto de tomar la cruz de cada día y seguir los pasos de sacrificio, de entrega y de donación, por el bien de ser una sola familia y una gran fraternidad. Porque esto es lo importante. Porque tanto el hijo que abandonó al padre, como el hijo mayor, que estaba entre las cosas del padre, estaba en su casa, se encontraban igual de perdidos. Lo importante, y pocos lo descubren, es la relación afectiva y amorosa de hijo a padre, la relación filial con Dios, es decir, la dependencia amorosa de Dios. Es igual de mala la independencia de Dios, el hijo perdido, pródigo, que la dependencia ciega, la del hijo mayor. Pues el Señor dice, amor quiero. Los sacrificios, holocaustos, que estés en mi casa, que tengas todas mis cosas, que estés bien. No, amor quiero. Lo importante no es derrochar los dones de Dios o sus bendiciones o dar cuentas, ni siquiera tenerlo todo. El padre le dice al hijo, todo lo mío es tuyo. Eso no es lo importante. Lo importante es la comunión de voluntad con este Dios. Es cuestión de amor. Solo lo entiende quien ama. Y quien no ama es como quien está ciego, no ve. El Señor quiere tu corazón, no tus cosas, ni siquiera cómo administras las cosas. Que si mereces premio, recompensa o no. No. El Señor quiere tu corazón. Te quiere a ti. ¿Te das cuenta? Y está presente, eternamente presente. Pues esto es lo que podemos decir respecto a cómo Dios se manifiesta en esta parábola. Bien. Al ver venir a su hermano, el hijo mayor, no quiso entrar en la fiesta, porque estaba irritado.
Aquí está hablando de los fariseos, ¿verdad? De los doctores de la ley, los legalistas que se enojan porque Jesús come con pecadores, borrachos y todo este tipo de gente, ¿verdad? Y dice que hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierte que por 99 justos que no necesitan conversión. Bien. Entonces este hijo le dice al padre, esa visión, ese prejuicio de ese Dios amo, dueño y señor. Hace tantos años te sirvo, jamás dejé de cumplir una orden tuya, pero nunca me has dado un cabrito para tener una fiesta con mis amigos. Y ahora que ha venido ese hijo tuyo, que ha devorado tu hacienda con prostitutas, ¿has matado para él el novillo cebado? Está irritado, ¿verdad? Podemos estar entre las cosas de Dios y olvidarnos que lo importante no es tanto su amor creador, sino su amor paterno. La relación de hijo a padre. Creyendo que Dios va a recompensarme según le sirvo. De siervo a amo. Pues nos vamos a dar la gran sorpresa al saber que Dios solo quería mi corazón de hijo, y no mis cosas, ni mi sola administración de los bienes terrenos. Fíjense que el hijo mayor se refiere al menor diciéndole al padre, ese hijo tuyo. Es decir, no le considera su hermano. No quiere la familia, no quiere la gran fraternidad. Ese es el problema. Y el padre se refiere al hijo reencontrado diciéndole al hermano mayor, es decir, le da una oportunidad. Le dice, este hermano tuyo, es decir, le ponen la verdad. Ese hermano tuyo. Dios quiere amor misericordioso. Es decir, mira cómo yo soy un padre misericordioso para mi hijo menor. Sélo tú también para él. Y Dios será misericordioso para aquel que actúa con misericordia. Si amamos a Dios, no serán tan importantes las cosas y las podemos relativizar, sino lo importante será un corazón lleno, un corazón amoroso, un corazón que siente amor del Padre, y ese amor del Padre al recibirlo nos hace hermanos, nos hace tener amor fraterno, amor de hermanos. Por lo tanto, no podemos amar al Padre si no amamos al hermano. Ahí está la clave de nuestra fe cristiana. Amar al Padre significa amar lo que Él ama. Como dice el refrán, los amigos de mi amigo son mis amigos. Si el Padre ama a tales personas, pues yo también les amo. ¿Y a quién ama? A los enemigos. Cuesta, pero es que los amigos de mi amigo, con A mayúscula, pues son mis amigos, ¿verdad? Si realmente quiero a mi amigo. ¿Cómo pagaremos al Señor tanto bien? Madurando en el amor. Este encuentro personal con Jesús, pues tiene que darse cada día. Cada día hemos de alimentar el encuentro personal con este Padre. Y verán cómo nuestra vida va cambiando. Y entonces empezaremos a actuar. ¿La acción cuál es? Ser padres en el sentido de misericordiosos para con todos. De lo que dice Lucas en definitiva. Sean misericordiosos como el Padre es misericordioso. Es así la forma que uno, al verse desbordado de tanto amor, se decide libremente a entregarse por entero, no solo al amor que te creó y te conserva, sino al amor paterno, eterno de Dios. Entregarte confiadamente a Él significa anunciar a la multitud de hermanos perdidos que ignoran o rechazan su dignidad de hijos de Dios. Hacer volver a los pecadores a la casa del Padre, pero no para que estén ahí, sino para que disfruten de la presencia y del amor paterno.
para ser revalorados, hallados de nuevo en la máxima dignidad humana, su relación de hijo con Dios Padre. Y también, ¿por qué no?, acudir a esas personas que tienen prejuicios o falsas imágenes de Dios. Es decir, a esos hijos mayores que todavía están ahí enredados en leyes, en normas, en dogmatismos, y liberarles, porque en definitiva son esclavos, ¿verdad? Liberarles de todas esas cosas y hacerles entender esto, que en teología está muy claro, así nos ha sido revelado. La voluntad de Dios es que seamos una sola familia y creemos una gran fraternidad. Muchísimas gracias entonces por su atención. Vamos a seguir haciendo teología y seamos capaces de abrir los oídos a lo que Dios nos dice, que es esto, y empezarlo a poner en práctica. Porque todos tenemos tentaciones, o ser de hijo pródigo o de ser hijo mayor, y todos necesitamos este encuentro con Dios, que se manifiesta a sí mismo como amor misericordioso. Porque a Dios le conocemos, dice el Papa San Juan Pablo II, le conocemos no tanto por su amor, sino por su misericordia.